Buenos días. Las políticas arancelarias de Trump han reabierto el debate sobre la deslocalización de empresas. Se presupone que los aranceles son una herramienta para impedir que la industria americana, en este caso la americana, se deslocalice hacia países del sur como China o otros países del sudeste asiático o incluso otros territorios. Entonces, lo que quería plantear es si eso es realmente correcto o no es correcto. Yo interpreto más que los aranceles son una medida de presión política que también se puede usar. Se usa como para forzar la negociación en el ámbito económico, pero también en otros ámbitos, incluso para intentar alinear a muchos países con las políticas norteamericanas en otros ámbitos. Entonces se usa el arancel como medida de presión. Eso es una visión. Pero bueno, el argumento que se usa es el de que así favorecen la conservación de las industrias en territorio americano. Y eso siempre es bueno, no es bueno, etc. Es decir, porque el arancel tiene como dos caras. Por un lado, claro, por un lado le obligas a que los productos producidos fuera sean más caros, pero también los productos producidos fuera son más caros para tus industrias. Y lo estamos viendo en la producción americana, es decir, que empieza a haber quejas primero de que los precios de los bienes de consumo están subiendo, porque ningún país es completamente autosuficiente. Estados Unidos empieza a ver que los precios de las bananas subían, el precio del café subía, muchos productos que no se producen allí subían, entonces, claro, empieza la protesta popular y tuvo que levantar aranceles en muchos productos. Después, claro, muchos insumos que vienen de fuera para la producción, pues piezas del automóvil, conductores eléctricos, todo tipo de cosas que son producidos fuera, cuando llegan aquí las montan en tus empresas se encuentran con unos costes más caros y muchas veces lo repercuten al consumidor. Al final, claro, el arancel también te perjudica a ti. De hecho, el arancel siempre es un impuesto al consumidor del país que los pone. No es un castigo al resto. El resto, si tiene otras opciones de producir, vende a otros sitios. Pero tú tienes que comprar todo más caro y tus industrias también tienen que comprar todo más caro. No es solo que tú le pongas un arancel y ya está, ya las empresas se quedan aquí. A ver, hay mucha mala prensa con la deslocalización de industrias pensando que con eso puede frenarse. Y no siempre puede frenarse de esta forma, ni siempre es conveniente frenarse de esta forma. Las empresas primero no se deslocalizan a cualquier sitio, solo por ser la mano de obra más barata. Si se deslocalizaran a la mano de obra más barata, yo que sé, irían a algunos países africanos o irían pues, a algunos países como muy pobres, que allí la mano de obra es baratísima, pero tiene que ser una ratio entre productividad del trabajador y coste. No es solo el salario más bajo, sino que ese salario más bajo tiene que producir para compensar, digamos, la diferencia de coste con Estados Unidos. Tiene que ser la producción más barata, pero de forma global, porque si el trabajador americano produce 4 veces más que el de Bangladesh, pero el salario es un quinto, compensa. Si produce 4 veces más el americano, pero el salario de Bangladesh es la mitad del americano, por poner un ejemplo hipotético, pues no compensa. No solo por ser más barato, tiene que compensar la productividad en relación con el salario. Entonces, eso no solo es así. Pero normalmente las empresas grandes, cuando se deslocalizan, lo que hacen es mejorar la división del trabajo. Por lo tanto, permiten producir a un coste más bajo los productos en el propio país, incluso beneficiando al propio país. Por ejemplo, hay empresas en Galicia que fabricaban antes en Galicia, solo en Galicia, tenían 200 empleados, y ahora deslocalizaron a China y tienen allí a lo mejor 2 o 3 mil empleados en China, pero tienen 400 aquí. Lo que cambia es la forma del trabajo, no necesariamente el trabajo. Y es más, lo que permite muchas veces la deslocalización es permitir a esa empresa seguir existiendo. No solo crecer, sino seguir existiendo en muchos casos, porque si no se localiza, al no ser tu mercado tampoco solo local, lo que estás obligando a que muchos consumidores no te puedan consumir o no te quieran consumir. Y porque es mantener la producción solo por producirla, solo por querer mantenerla aquí, pero sin alterar otros parámetros, simplemente estás produciendo un producto más caro, no necesariamente de mejor calidad, encareciendo tu producción cara al exterior. Yo pienso, por ejemplo, en Galicia o en España, ¿no? Hace años, cuando llegaron, por ejemplo, las empresas del automóvil de fuera, cuando llegó la Renault, cuando llegó la Citroën, cuando llegaron a varios sitios. ¿Por qué llegaron? Llegaron porque aquí la fuerza de trabajo era buena fuerza de trabajo, pero bastante más barata en aquellos momentos que la fuerza de trabajo, por ejemplo, en Francia. Y montaron empresas aquí, y empezaron a producir coches aquí.
¿Eso nos vino mal a nosotros? No. Aquí los salarios subieron, se mejoró la cualificación y muchos trabajadores empezaron a trabajar con técnicas de trabajo modernas y con formas de organización modernas. Pero le fue mal a Francia por eso, a las empresas francesas por eso. No. No solo mantuvieron su producción en el país, sino que pudieron producir más modelos y garantizó una tasa de beneficios que les permitió conservarse. Cualquier proceso productivo implica esas cosas, implica destrucción de algunos empleos, pero a costa de permanecer otros. Pero el país en general no sufrió por eso, para nada. Si dijeras los países que se deslocalizan, están todos arruinados. Entonces, me lo creería. ¿Qué pasa? Que afecta a sectores como muy visibles. Mientras las economías modernas son economías de servicios, no son economías de producción industrial. Pero la industria tiene como más visibilidad. Yo creo que es un viejo axioma marxista. Porque los marxistas solo valoraban, y eso se transmitió a la economía popular, ¿no? Los marxistas solo primaban la producción. O sea, lo único realmente importante era la producción de bienes físicos a poder ser. Entonces me gustaban mucho las fábricas de aluminio, las fábricas de cemento, las fábricas de tractores. O sea, gustaban cosas que producieran cosas, pero descuidaban mucho todo lo que es la distribución y todo lo que son los servicios. ¿No? Los trabajos así como, porque son trabajos que no son fácilmente encuadrables en un esquema de clases. O sea, todos los trabajos que son de servicios, un fisioterapeuta, pues no sé, cualquier trabajo, un actor, un músico, ese tipo de trabajos no son fácilmente escuadrables. A ellos les gusta, o un dependiente de una tienda, o un dependiente especializado, un camarero especializado, por ejemplo. Ese tipo de trabajos no encuadran bien un sistema de clases, un maître de un hotel, por ejemplo. Eso como lo encuadras en un esquema de clases. Entonces, normalmente no abundaban. Ellos preferían la producción bruta, pero después, claro, descuidaban mucho las tiendas, descuidaban mucho el marketing, descuidaban mucho las formas de distribución. Entonces, claro, eso producías mucho, pero lo distribuías muy mal, estaban mal servidos. Entonces, los productos no llegaban bien a su sitio, no llegaban pues, la cantidad adecuada o estaban mal repartidos, precisamente porque las tiendas y todo eso no tenían ni siquiera los horarios adecuados, etc. Entonces había unas colas tremendas y un mal servicio en general al consumidor. Entonces, claro, la mayor parte de otros trabajos a día de hoy no son industriales, ni siquiera agrícolas tampoco, son de servicios, de todo tipo de servicios, de todo tipo de trabajos y sectores. Entonces, esos trabajos no se deslocalizan, los trabajos se ven beneficiados de la deslocalización industrial. Digamos que la deslocalización industrial se va a otros países, permite la supervivencia aquí y permite a los nativos que trabajan en otros sectores comprar bienes más baratos y por tanto mejorar su nivel de vida e incrementar su demanda, a su vez demandan otro tipo de bienes, ¿no? Sí, pero no es un proceso que necesariamente implique siempre destrucción de trabajos en un país y otro, porque siempre se mira la mítica Detroit, ¿no? Como antes era una potencial y ahora como si estuviera destruida por la industria china, etc. Buena parte de Detroit vienen por la competencia del propio país. Las industrias pasaron del norte de Estados Unidos, en la zona de Detroit, pasaron al sur de Estados Unidos por motivos, entonces, entre ellos también salariales, entre ellos también de sindicales y de convenios colectivos y de todo tipo de cosas. Pero no se computa porque es dentro de Estados Unidos. Pero cuidado, hubo una deslocalización igual dentro del propio país. Y en España hay deslocalización igual dentro del propio país. Y eso, lo que pasa es que no se computa. Pero a las personas que les afecta también les afecta. Porque tienen que o cambiar de sitio o quedan sin trabajo en su sitio. Entonces, normalmente no es así. ¿No? O sea, no es tan fácil de simplificar todo eso. O sea, y después, que hay otra cosa que es que, por ejemplo, que en Estados Unidos le veo que falla Trump. Trump dice que no quiere que marchen las fábricas de Estados Unidos, pero en Estados Unidos hay un 2-3% de paro, un 4% de paro. ¿De dónde saca la gente para atender todas esas fábricas? Porque se entiende que parte de la mano de obra ya está empleada. Y está empleada en su sector. Formar trabajadores para un sector industrial no es automático, no es inmediato. ¿De dónde vas a sacar trabajadores para todo esto? Y segundo, ¿vas a ser capaz de vender tu producción? Después, una vez producida con las nuevas formas, aunque sea el punto de calidad superior, cerrando las fronteras, único, que no entren productos de fuera. Pero claro, al final acabarás teniendo automóviles de peor calidad relativa, acabarás castigando a tus consumidores que tienen que pagar más por los bienes que consumen y acabarás reduciendo la demanda de tus
de tu propia sociedad, haciéndola más pobre o generando protestas, como estamos viendo estos días, que la gente se queja de que el nivel de vida sube. Obviamente, si tú pones aranceles a todos los países de fuera, primero en Estados Unidos no vas a plantar plátanos, por mucho que te pongas a plantar plátanos, ni vas a cultivar café, por mucho que quieras, porque no es el clima adecuado para el café. Por poner un arancel es encarecer las cosas. Y hay cosas que a día de hoy ya no eres capaz de hacer, porque no tienes mano de obra lo suficientemente cualificada como para trabajar en eso. Y formarla lleva años. Entonces, no es tan fácil hacer todo eso. Digo, muchas veces, no, parece que marchan las empresas y siempre te ponen la empresa que marcha, pero no la que llega. Siempre te ponen un sector que decae, pero no sectores nuevos como el audiovisual o todos los sectores informáticos. Y eso parece como que no es tanto trabajo como el trabajo físico que produce cosas duras y resistentes, ¿no? El metal, el naval, el aluminio, ese tipo de cosas, parece que son industrias de verdad. Las otras, sí, yo tengo una empresa de audiovisual, parece que eso no es lo mismo, aunque perfectamente puede dar un buen nivel de vida a las personas que trabajan en él y garantizar la compra de otros productos. Aparte de otra cosa, que eso garantiza que los países en desarrollo también puedan desarrollarse. Pues si están en la miseria, acabarán inmigrando para aquí, lo que decía Bastián, si no cruzan la mercancía de las fronteras, acabarán cruzando las personas. Entonces, si quieres que esas personas, que es lo que me gusta a mí, que esas personas vivan en su cultura, vivan donde nacieron, con sus familias, que no tengan que emigrar. Entonces, es una forma de evitar que tengan que emigrar. Como las industrias que vinieron a España en los 50 y los 60 evitaron que muchas personas tuvieron que emigrar. Y no se progresó ni a nosotros ni a ellos.